Jerickson Suárez. Jerickson es profesor de matemática, magíster en educación, mención de la enseñanza de la matemática. Posee diplomado en docencia de entornos virtuales de aprendizaje. Actualmente desempeña cargo como coordinador del Centro de Investigación para la Enseñanza de la Matemática usando nuevas tecnologías. Saludos cordiales a todos desde Venezuela. Les habla Jerickson Suárez. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador de estas quintas jornadas de educación a distancia, no solo por organizar este evento y mantener estos espacios de formación y de socialización en torno a la educación virtual y a distancia, sino por haber tenido la deferencia y la confianza de haberme invitado a participar con una de las ponencias en el marco de esta jornada. Es por esto que a continuación conversaremos acerca del diseño instruccional en la formación en línea, elementos fundamentales en el diseño de unidades de aprendizaje y cursos virtuales. En el siguiente itinerario o agenda, conversaremos un poco acerca de en qué consiste el diseño instruccional, cuál es la importancia dentro de la educación virtual, cuál es su relación con las teorías del aprendizaje. Expondremos algunos modelos clásicos de diseño instruccional desarrollados por la literatura especializada. Hablaremos un poco acerca de la integración del diseño instruccional a las metodologías emergentes y finalmente pues estableceremos algunas orientaciones claves a la hora de implementar el diseño instruccional en la planificación de entornos virtuales de aprendizaje. Damos inicio con el tema de contestar a la pregunta sobre qué es el diseño instruccional. Las definiciones de diseño instruccional se han venido gestando desde el año 1960 aproximadamente. Por lo tanto, no pretendemos acá hacer una revisión extensiva de las distintas definiciones o de cómo ha venido evolucionando el concepto de diseño instruccional. Por ello, trataremos de darlo de la manera más sencilla posible, refiriéndonos al diseño instruccional como un proceso organizado, planificado y sistemático que permite establecer, entre otras cosas, qué debe ser enseñado y aprendido, cómo debe llevarse a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de qué medios y recursos debe desarrollarse el acto educativo, qué actividades y estrategias permitirán direccionar dicho proceso y cómo valorar el desempeño. Si nos damos cuenta, son preguntas clave que están dirigidas a ofrecer ambientes de aprendizaje para el estudiante cónsonos a una serie de propósitos previamente establecidos y tomando en consideración una serie de recursos que han sido pensados, planificados y generados con anticipación. A su vez, el diseño instruccional, como todo proceso, pues involucra una serie de fases o etapas y esas preguntas que están ahí plasmadas tienen mucho que ver con los 4 momentos o las 4 fases importantes que involucra todo diseño instruccional. El análisis de necesidades, el diseño, es decir, lo que está, la creación o el gestar un conjunto de recursos y de medios y de concebir un modo de enseñar, la implementación a través de un conjunto de estrategias y actividades y finalmente una evaluación integral, es decir, no solamente nos interesa el rendimiento estudiantil, sino que nos interesa valorar cómo fue todo el proceso para establecer los ajustes a los que tuviera lugar. ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño instruccional dentro de la educación virtual? Comenzamos con una frase bien llamativa, en la que se establece que el diseño instruccional es a la educación virtual lo que la planificación docente es a la enseñanza presencial. Y es que quienes desempeñamos labores docentes pudieran en este momento que me están escuchando decir, bueno, pero esas preguntas que se plantearon en la lámina anterior son preguntas que a lo mejor yo también me hago como profesor de un aula de clases, ¿verdad? De un entorno presencial. Y el detalle está en el enfoque de
el diseño instruccional y el enfoque de la planificación docente en la modalidad presencial. Fíjense que en la modalidad presencial tradicional hablamos de, a grandes rasgos, partimos de un diseño curricular establecido, el proceso se basa en el desarrollo de contenidos y para ello entonces hacemos una planificación docente. Mientras que en la educación virtual partimos también de un diseño curricular establecido, creamos el diseño instruccional y posteriormente pasamos a un momento de diseño de contenidos. El diseño instruccional está concebido como un proceso que nos permita integrar lo tecnológico, en estos tiempos lo tecnológico digital, con lo pedagógico. En la educación tradicional presencial, el libro de texto, por ejemplo, sigue teniendo un gran peso, lo mismo que el docente. La autoridad docente, junto con la autoridad del libro de texto escolar, corresponden con los dos elementos claves del proceso o del enfoque tradicional de enseñanza y aprendizaje, pero esto no es así en la educación virtual. Por eso surge la teoría del diseño instruccional como un elemento mediador entre lo tecnológico y lo pedagógico. ¿Qué relación guarda el diseño instruccional con las teorías del aprendizaje? Bueno, el diseño instruccional, la teoría del diseño instruccional, se fue desarrollando a la par de la introducción de las distintas teorías del aprendizaje. Fundamentalmente, los autores coinciden en establecer que hay 4 grandes corrientes del pensamiento en torno a cómo se genera el aprendizaje o cómo se aprende. Tenemos entonces las corrientes conductistas, en las cuales se habla de el aprendizaje entendido como cambio de conducta, el aprendizaje en términos de lo que logro conocer y memorizar, y lo que logro observar y medir, eso es aprendizaje. En el caso del cognitivismo, hablamos del aprendizaje significativo, es decir, aquel aprendizaje que yo relaciono con conocimientos previos. El constructivismo, que sigue siendo aprendizaje significativo, pero en este caso mediado socialmente, práctico y mucho más realista. Y recientemente la teoría del conectivismo, que explica el aprendizaje en términos de el estudiante como un rol más activo, como generador de contenido, donde el aprendizaje es informal, es abierto, es continuo y está conectado en red. Por supuesto que esta postura o esta posición frente al aprendizaje nos pone también en una posición como docentes en donde debemos generar todo un conjunto de acciones formativas que estén orientadas hacia estas distintas concepciones del aprendizaje. Y antes de hablar de ellas, quisiera hacer mención a algo muy importante. Las distintas concepciones del aprendizaje no vienen a deslastrar una a la otra, no vienen a opacar una a la otra, no vienen a destruir una a la otra. Son concepciones, son visiones y en lo particular yo soy creyente de una visión holística de estas concepciones. Muchas veces conviene que nuestros estudiantes, por ejemplo, elaboren o resuelvan un cuestionario en línea y posiblemente ese cuestionario va a ser de preguntas cerradas o con opciones únicas, y vamos a tener incluso al final pues un número de respuestas correctas y un número de respuestas incorrectas, y eso está bien, eso no está mal, pero en algunos otros casos requeriremos de competencia o de el desarrollo de capacidades mucho más interesantes en el caso de los estudiantes, donde por ejemplo ellos utilicen la resolución de problemas, donde ellos hagan estudios de casos, donde ellos presenten o planteen soluciones a problemas, pero que esas soluciones pues son abiertas, no son únicas, no obedecen a un único criterio. Entonces, de esta forma, podemos utilizar o recurrir a distintas acciones formativas. En el caso del conductismo, pues hablamos de acciones cerradas, con contenidos estructurados, dosificados y preguntas de control. En el caso del cognitivismo, pues tenemos unas acciones mucho más activas, unas acciones donde intervienen procesos cognitivos complejos, donde se utiliza la metacognición, es decir, donde se invita al estudiante a decir,
pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo de esta manera? ¿Por qué no lo hago de otra forma? Es decir, yo me autorregulo o intento autorregular mi proceso formativo. En el caso del constructivismo, recurrimos a acciones formativas adaptadas a las necesidades del estudiante, fundamentadas en la práctica, en el aprendizaje colaborativo y cooperativo, en el aprender haciendo, donde entonces recurrimos al trabajo con el otro, y en el caso del conectivismo, pues recurrimos a actividades formativas completamente abiertas, donde el papel de los medios de comunicación social, específicamente de Internet y las redes sociales, es fundamental porque aprendemos precisamente nutriéndonos del otro. Estamos hablando de un nivel de procesos cognitivos mucho mayor, mucho más complejo. Y entonces, insisto, lo importante en este caso no es ver una concepción del aprendizaje por encima de la otra, sino entender que dependiendo del entorno, dependiendo de las necesidades, podremos jugar de manera holística, de manera integrada, con estas distintas concepciones y estos distintos enfoques del aprendizaje dentro de un ambiente virtual. Vamos a hablar ahora acerca de, vamos a describir en esta parte algunos modelos de diseño instruccional. Primero vamos a hacer mención a lo siguiente. Hay 5 generaciones de diseño instruccional, como les mencioné al principio de esta exposición. La teoría o el enfoque o la emergencia del diseño instruccional data de los años 1960. Y a partir de ahí, por cada década, se ha establecido una generación de diseño instruccional diferente. Todas estas generaciones también tienen que ver con precisamente, de alguna manera, el avance o la aparición de las concepciones del aprendizaje. Es decir, la primera generación de diseño instruccional, que data de los 60, pues tenía un enfoque netamente orientado hacia el aprendizaje desde la perspectiva, desde la visión conductista. En realidad, podemos hablar de una quinta generación de diseño instruccional. Algunos autores dicen que esto no es cierto, algunos otros dicen que sí, pero que estamos rezagados, porque si ya contamos que estamos en el 2022, que las otras generaciones iban por décadas, pues entonces aquí hay una situación que todavía está en estudio sobre qué está pasando con respecto a la vigencia de la corriente o de la teoría del diseño instruccional dentro de la modalidad virtual. Entonces, vamos a presentar algunos de estos modelos brevemente, entendiendo que en el orden en el que aparecen se corresponden con el primero, asociado a la primera generación de diseño instruccional, y el último, pues a las generaciones más recientes. Hablemos brevemente acerca del modelo de Dick y Carey. Es reconocido como uno de los primeros modelos concretos de diseño instruccional. Por lo tanto, pertenece a la primera generación, como ya lo comentaba, y estaba fundamentalmente orientado hacia la concepción del aprendizaje, entendiéndolo desde la visión conductista. Además de esto, es importante también hacer mención de lo siguiente. En ese momento, en la década de los 60, no nos encontrábamos con un desarrollo de la tecnología digital, tal como lo vemos en estos momentos. Sin embargo, hablábamos de la educación abierta y a distancia en esa época, y ahí la tecnología era otra, no era digital, pero existía una tecnología. Existía la tecnología del libro maestro, o la guía instruccional, o el plan de estudio, o la correspondencia, el teléfono. Todos estos eran tecnologías propias del proceso de educación abierta y a distancia. Por lo tanto, acá no hablábamos de tecnologías digitales, tal y como las concebimos en este momento. Entonces, dentro de este modelo tenemos una primera etapa, que es la de identificar objetivos instruccionales. Entonces hay un análisis instruccional y un análisis del contexto y de los estudiantes. Cuando hablamos del análisis instruccional, hablamos de cómo debe aprender y qué se debe generar, qué debe contar, con qué recursos debemos contar para poder generar o cumplir con esos objetivos previamente trazados. Tenemos entonces una segunda etapa en donde
se desarrollan pruebas de criterio de referencia, es decir, la preevaluación, el pretest, que me permita a mí como docente tener una numeración, obtener una cuantificación de qué tanto saben o de qué tanto no saben mis estudiantes. Esto me va a permitir entonces desarrollar una estrategia institucional y desarrollar y seleccionar un material institucional. Esto era muy clásico, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de la Universidad Nacional Abierta, que durante muchísimos años trabajó a través de sus famosos libros de autoinstrucción, que eran unos libros maestros, que eran la guía que dirigía todo el proceso educativo. Todo el acto educativo lo hacía el estudiante de manera autónoma, de manera independiente, pero guiándose por ese libro maestro, que obedecía a una política institucional, que obedecía a unos planteamientos que se hicieron institucionales, no obedecía a un criterio personal del docente, sino que era algo que ya estaba previamente establecido y consensuado, masificado. Y finalmente se hablaba de una evaluación formativa para posteriormente recurrir a la evaluación sumativa y nuevamente hacer repetir el ciclo. Sin embargo, el proceso era sumamente secuencial y sumamente automático, sumamente mecánico. Tenemos el modelo Azure, por sus siglas en inglés. La denominación se mantuvo de esa forma, sin embargo, pues se trata de cubrir las siguientes fases: analizar la audiencia, establecer objetivos, seleccionar tecnologías y materiales, implementar el diseño, solicitar la participación, evaluar, revisar y ajustar. De alguna manera se parece un poco al modelo que se plantea en la lámina anterior de Vicky Carey. Sin embargo, acá sí se empieza a hablar ya de tecnología desde el punto de vista digital. Además se incorpora algo importante, que es la participación. En los enfoques conductistas, la participación del estudiante quedaba limitada a contestar cuestionarios donde se determinaba el número de respuestas correctas o incorrectas. Sin embargo, acá empieza a darse un poco más de participación y se empieza a aceptar otro tipo de respuestas y otro tipo de evaluaciones dentro de estos esquemas. El modelo ADIE también es un modelo que pertenece a la tercera generación de diseños instruccionales. Parte de un análisis que se fundamenta en el diseño del sistema de instrucción. Posteriormente, se habla de elaborar un plan general de trabajo, el diseño de un plan de trabajo, el desarrollo de ese plan y por lo tanto la elaboración de materiales e instrumentos, materiales de enseñanza e instrumentos de evaluación. La implementación, donde se utiliza lo desarrollado en la parte anterior, pero en un contexto real. Y la evaluación, donde se analizan los resultados de la instrucción. Repito, este proceso no solamente tiene que ver con la evaluación sumativa o con la evaluación específica de cada estudiante, sino con la evaluación de todo el proceso que se llevó a cabo para generar el trabajo de enseñanza y aprendizaje. El modelo de Pipe, que es un modelo que es de la cuarta generación, de hecho es un modelo planteado por el doctor Omar Miratía y otros, es decir, es un modelo que tiene orígenes venezolanos y en realidad es un modelo muy orientado hacia el trabajo dentro de la educación virtual, porque habla específicamente de un diseño instruccional para la generación de cursos en línea. Es decir, ya está enmarcado directamente dentro de las tendencias e-learning o dentro de las tendencias de la educación virtual. Habla en este caso de un diseño, es decir, pensar en el curso, en una producción, construir el curso, en una implementación, es decir, poner a funcionar el curso, pero no con los estudiantes, sino hacer que se establezcan las conexiones y las integraciones de los distintos recursos dentro del entorno virtual de aprendizaje, publicar el curso en la web
y por lo tanto ahí sí ejecutar el trabajo y pasar a la fase de evaluación de los resultados. Un modelo de data bastante reciente, o de la última generación de diseño instruccional, es el modelo SAM, o modelo de aproximaciones sucesivas. En este caso, se trata de un modelo donde las fases son sistemáticas, integradoras y cíclicas. Tenemos unos antecedentes donde tenemos una fase preparatoria, posteriormente tenemos una fase de diseño interactivo y una fase de desarrollo iterativo. En este caso, el proceso es bastante constante, vamos sometiendo a una evaluación constante cada uno de los elementos que vamos integrando dentro del diseño instruccional. En relación a la integración del diseño instruccional, las metodologías activas, esto es muy importante porque en los actuales tiempos, gracias a las distintas corrientes digitales que han emergido, como por ejemplo la realidad aumentada o la realidad virtual, estos elementos de por sí complejos, muy interesantes y muy innovadores, deben ser repensados a la hora de incluirlos dentro de un diseño instruccional en particular. Otro elemento que también hay que proponer diseños instruccionales innovadores tiene que ver, por ejemplo, con los entornos virtuales de aprendizaje o con las aulas virtuales y los diferentes enfoques de estas aulas, desde las clásicas y las antiguas aulas virtuales textuales hasta las aulas virtuales metafóricas o inmersivas. Todo esto tiene influencia dentro del diseño instruccional que nosotros queramos. Elementos también como la gamificación, es decir, la inclusión del juego en su versión digital, también es un elemento que requiere de establecer una serie de lineamientos pedagógicos y tecnológicos para su integración. Finalmente, voy a presentar acá un resumen, de alguna manera, de todo lo que hemos mencionado brevemente. Esto es un modelo propuesto por el portal educativo de la Organización de los Estados Americanos y que, si bien de alguna manera resume lo que hemos venido hablando, también incorpora un elemento clave que a mí me parece importantísimo de considerar. Partimos de los objetivos de aprendizaje, qué conocimientos, habilidades y competencias debe desarrollar el estudiante, cuál es la concepción del aprendizaje que prevalece en nuestro diseño instruccional, cuál es esa secuencia de contenidos, cómo organizar los contenidos para facilitar la asimilación de los mismos, bajo qué metodologías, qué enfoques metodológicos, no sé, qué estrategias didácticas serían las más idóneas. Y acá viene un elemento interesantísimo que es la introducción de agendas didácticas o de trayectos de actividades de aprendizaje, es decir, cómo yo puedo plantear distintas vías para que el estudiante pueda aprender un concepto o en torno a una temática en particular, pero entendiendo que hay estudiantes que pueden tener mejores posibilidades de aprendizaje si se les plantea una ruta, una trayectoria o una agenda didáctica distinta a otra. Y finalmente, un modelo de evaluación del aprendizaje, no solamente del aprendizaje del estudiante, sino de todo el proceso, es decir, la evaluación final. Recomendaciones a la hora de organizar el diseño instruccional para entornos en línea, de formación virtual. Trabajar de manera flexible pero organizada. Ya vemos que hay unas etapas o unas fases macro que son analizar, digamos, el entorno y el contexto. En función de ello, diseñar recursos y estrategias. Organizar de distintas formas estos elementos y ponerlos en práctica. Una concepción holística en cuanto al aprendizaje. Entender que el aprendizaje no obedece a una única visión, que hay distintas formas de aprender y que hay distintas concepciones que lo sustentan.
ir de menos a más. Esto es un trabajo sumamente laborioso. El diseño instruccional implica incluso un trabajo multidisciplinario o donde, en el peor de los casos, requiere que el docente entonces sea multitarea. En la actualidad estamos hablando de diseños instruccionales híbridos y adaptables, sobre todo en la modalidad Blended Learning o la modalidad mixta. Y, muy importante, soportado en el diálogo didáctico mediado, un concepto interesantísimo planteado por García D'Aretio a nivel de la educación a distancia, donde hay que entender que ante la ausencia del docente en algún momento en el entorno virtual de aprendizaje como el eje fundamental del proceso, debemos hacernos sentir como docentes dentro de ese entorno virtual, y eso se logra precisamente a través del diálogo didáctico mediado. Concluida mi intervención con una reflexión en torno a que si no hay pedagogía y en consecuencia conocimiento y humanización del acto educativo, de nada sirve que se tenga la tecnología más avanzada. Muchísimas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales para que te conectes a la conversación y te enteres de todos los detalles de nuestras quintas jornadas de educación a distancia.